Título 8. Acción con conciencia de Krishna. Namam karmani limpanti, name karma vale sprihana. Itimam yo villana a ti, karma virnasa bhakhyate. Traducción. No hay trabajo que me afecte, ni aspiro a los frutos de la acción. Aquel que comprende esta verdad acerca de mí, tampoco se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo. Bhagavad Gita. Verso 14, capítulo 4. El mundo entero está encadenado por el karma. Todos sabemos que existen microbios y gérmenes, y que existen a millones en un solo milímetro. En el Brahma Samhita, se afirma que desde el microbio, que se llama Indragopa, hasta Indra, el rey de los planetas celestiales, todos están encadenados por el karma. Karma significa la reacción de la acción. Todos tenemos que sufrir o disfrutar las reacciones de nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Mientras tengamos que sufrir o disfrutar esas reacciones, estamos encadenados a este cuerpo material. La entidad viviente, por disposición de la naturaleza, recibe el cuerpo material para sufrir o disfrutar. Para diferentes propósitos, se adquieren diferentes clases de cuerpos. El cuerpo del tigre está hecho para matar y comer carne cruda. Igualmente, los cerdos están hechos de tal manera que pueden comer excremento. Y, como seres humanos, nuestros dientes están hechos para comer frutas y verduras. Todos esos cuerpos están hechos según las acciones llevadas a cabo por la entidad viviente en sus vidas pasadas. Nuestro próximo cuerpo se está preparando con arreglo a las acciones que estamos llevando a cabo ahora, pero en el verso citado anteriormente, Shri Krishna indica que quien conoce la naturaleza trascendental de sus actividades, queda libre de las reacciones de las actividades. Debemos actuar de manera que no nos enredemos de nuevo en este mundo material. Ello es posible si nos volvemos conscientes de Krishna, estudiando a Krishna, aprendiendo la naturaleza trascendental de sus actividades, y entendiendo cómo se comporta en este mundo material y en el espiritual. Cuando Krishna viene a la tierra, Él no es como nosotros. Él es totalmente trascendental. Nosotros deseamos los frutos de nuestras actividades, pero Krishna no desea fruto alguno, ni existe ninguna reacción a sus acciones. Ni tampoco desea realizar ninguna actividad fruitiva, name karma, pale sprihana. Cuando hacemos negocios, esperamos tener un beneficio, y con ese beneficio esperamos adquirir cosas que nos hagan la vida agradable. Siempre que las almas condicionadas hacen algo, tras ello se encuentra el deseo del disfrute. Pero Krishna no tiene nada que desear. Él es la suprema personalidad de Dios, y tiene la plenitud de todo. Cuando Krishna vino a la tierra, tuvo muchas amigas y más de 16,000 esposas, y hay quien piensa que era muy sensual. Pero no es así. Tenemos que entender el significado de las relaciones con Krishna. En este mundo material, tenemos muchas relaciones como padre, madre, esposa o esposo. Cualquier relación que encontremos aquí no es más que un reflejo deformado de la relación que tenemos con el Señor Supremo. Todo lo que encontramos en este mundo material ha nacido de la verdad absoluta, pero aquí se refleja de una manera deformada en el tiempo. Cualquiera que sea nuestra relación con Krishna, ésta se mantiene. Si esa relación es de amistad, esa amistad es eterna y continúa vida tras vida. En el mundo material, la amistad existe unos pocos años y después se rompe. Por tanto se llama deformada, temporal o irreal. Si hacemos amistad con Krishna, nunca se romperá. Si hacemos de Krishna nuestro amo, nunca seremos engañados. Si amamos a Krishna como hijo nuestro, nunca morirá. Si amamos a Krishna como amante nuestro, será el mejor de todos, y jamás habrá separación. Puesto que Krishna es el Señor Supremo, es ilimitado y tiene un número ilimitado de devotos.
Algunos tratan de amarle como amante o esposo, y debido a ello Krishna acepta ese papel. Sea cual sea la manera en que nos dirijamos a Krishna, Él nos aceptará, como Él mismo afirma en el Bhagavad Gita. Yatamam prapadyante, tanstataiva vayami aham. Mama vardman vartante, manushya parta sarvashaha. Traducción. En la medida en que todos se rinden a mí, yo recompenso a todos los hombres. Oh, hijo de Prita. Cada quien sigue mi sendero en todos los aspectos. Bhagavad Gita. Verso 11, capítulo 4. Las gopis, las pastorcillas de vacas amigas de Krishna, llevaron a cabo tremendas penitencias en sus vidas anteriores para tener a Krishna como esposo. Igualmente, en el Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami dice que los muchachos que jugaban con Krishna habían llevado a cabo grandes penitencias y austeridades en sus vidas anteriores para tener a Krishna como compañero de juegos. De manera que los compañeros de juegos, acompañantes y esposas de Krishna no son entidades vivientes corrientes. Puesto que no tenemos idea alguna de la conciencia de Krishna, consideramos que sus actividades son frívolas, pero en realidad son sublimes. Toda la perfección de nuestros deseos está en ellas. Todos los deseos que tenemos por naturaleza se cumplirán a la perfección cuando seamos conscientes de Krishna. Krishna no necesitaba ningún amigo para que jugara con él, ni tampoco deseaba ni una sola esposa. Nosotros tomamos esposa porque tenemos algún deseo que satisfacer, pero Krishna es completo en sí mismo, Purnam. Un pobre puede desear tener $1000 en el banco, pero un rico que tenga millones no tiene semejante deseo. Si Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿cómo va a tener deseo alguno? Por el contrario, Él satisface los deseos de los demás. El hombre propone y Dios dispone. Si Krishna tuviese algún deseo, sería imperfecto, puesto que le faltaría algo. Por tanto, Él afirma que no tiene deseo alguno que cumplir. Como Yogeshwar, es decir, el amo y señor de todos los yogis, todo lo que quiere se realiza inmediatamente. En Él no se puede hablar de deseos. Él es esposo, amante o amigo solo para complacer los deseos de sus devotos. Si aceptamos a Krishna como amigo, amo, hijo o amante, nunca nos sentiremos defraudados. Toda entidad viviente tiene una relación específica con Krishna, pero en el momento actual esa relación está cubierta. A medida que avancemos en el proceso de conciencia de Krishna, se nos revelará. Aunque el Señor Supremo es completo y no tiene nada que hacer, actúa para dar ejemplo. Él no está encadenado a sus actividades en el mundo material, y aquel que sabe eso se libera de las actividades reactivas. Evam yaktua kritam karma, purvairapi mumukshubhi. Kur karma iva tasma actuam, purva y purvataram kritam. Traducción. Todas las almas liberadas en la antigüedad actuaron con esta comprensión y así alcanzaron la liberación. Por lo tanto, al igual que los antiguos, tú debes de ejecutar tu deber con esa conciencia divina. Bhagavad Gita. Verso 15, capítulo 4. El proceso de conciencia de Krishna requiere que sigamos los pasos de los grandes acharyas, que han alcanzado el éxito en la vida espiritual. Si se actúa siguiendo el ejemplo dado por los grandes acharyas, sabios, devotos y reyes iluminados, que llevaron a cabo karma yoga durante sus vidas, también se alcanzará la liberación. En el campo de batalla de Kurukshetra, Arjuna sentía gran temor de enredarse en sus actividades por el hecho de participar en la guerra. Por eso Krishna le aseguró que, si luchaba por él, no habría posibilidad de enredo. Kim karma kima karmeti, kavayopi atriamojitaja. Tate karma pravakshyami, yayato amokshya chukhat. Traducción. Hasta los inteligentes se confunden en determinar lo que es la acción y lo que es inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual, te liberarás de todos los pecados.
Bhagavad Gita. Verso 16, capítulo 4. La gente está verdaderamente confundida sobre lo que es acción, karma, y lo que no es acción, akarma. Krishna indica aquí que incluso grandes eruditos, Kavayaha, se sienten confundidos sobre la naturaleza de la acción. Hay que saber qué acciones son genuinas y cuáles no lo son, cuáles son fidedignas y cuáles no lo son, cuáles están prohibidas y cuáles no lo están. Si entendemos el principio de la acción, podemos liberarnos del cautiverio material. Es necesario saber, por tanto, cómo conducir la acción de manera que, cuando abandonemos el cuerpo material, ya no estemos obligados a volver a tomar otro, sino que tengamos libertad para entrar en el cielo espiritual. Shri Krishna explica claramente el principio de la acción correcta en el último verso del capítulo 11. Mad karma krin mad paramo, mad bhaktasa anga varditaha. Nirvaira sarvabhuteshu, yasama ameti pandava. Traducción. Mi querido Arjuna, aquel que se ocupa en mi servicio devocional puro, que está libre de las contaminaciones de las actividades previas y de la especulación mental, quien es amigable hacia toda entidad viviente, seguramente viene a mí. Bhagavad Gita. Verso 55, capítulo 11. Este solo verso es suficiente para entender la esencia del Bhagavad Gita. La gente debe estar ocupada en mi acción. ¿Y cuál es esa acción? Está indicado en la última instrucción del Bhagavad Gita, donde Krishna le dice a Arjuna que se rinda a él. Bhagavad Gita. Verso 66, capítulo 18. Siguiendo el ejemplo de Arjuna, debemos aprender que solamente hemos de realizar acciones aprobadas por Krishna. Esta es la misión de la vida humana, pero no lo sabemos. Y a causa de nuestra ignorancia, nos ocupamos en muchas acciones relacionadas con el concepto corporal o material de la vida. Krishna quería que Arjuna luchase, y aunque Arjuna no quería luchar, lo hizo porque Krishna sí lo deseaba. Tenemos que aprender a seguir ese ejemplo. Por supuesto, Krishna le dijo en persona a Arjuna cuál era la acción que debía llevar a cabo, pero, ¿qué ocurre con nosotros? Shri Krishna estaba personalmente dirigiendo a Arjuna para que actuase de una manera determinada, pero, solo por el hecho de que Krishna no esté en persona ante nosotros, no debemos dar por supuesto que no hay directrices. De hecho, sí hay directrices. En el último capítulo del Bhagavad Gita, se explica la acción apropiada que debemos ejecutar. Yadam paramam guhyam, mad bhakteshu avikhasyati. Bhaktim mayi param kritvaya, maam vaisyati asam shayaha. Nachatasmaan manusyeshu, kaschin me priya kritamaha. Bhavitana chame tasmad, anja priyatarogi. Traducción. Para aquel que explica este secreto supremo en los devotos, el servicio devocional está garantizado, y al final regresará a mí. Para mí no hay ningún sirviente más querido que él en este mundo, ni jamás habrá uno más querido. Bhagavad Gita. Versos 68 y 69, capítulo 18. Por tanto, nos incumbe a nosotros predicar el método del Bhagavad Gita y hacer a la gente consciente de Krishna. En realidad, la gente sufre debido a una carencia de conciencia de Krishna. Todos nosotros debemos ocuparnos en la difusión de la ciencia de Krishna para beneficio del mundo entero. Sri Chaitanya Mahaprabhu vino con esa misión de enseñar el proceso de conciencia de Krishna, y dijo que, sea cual sea la posición en que esté, aquel que predica la conciencia de Krishna debe ser considerado un maestro espiritual. Tanto el Bhagavad Gita como el Srimad Bhagavatam, están repletos de información sobre cómo volverse consciente de Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu escogió esos dos libros y pidió a la gente de todos los rincones del mundo que propagase la ciencia de Krishna por todos los pueblos y aldeas.
Sri Chaitanya Mahaprabhu era el mismo Sri Krishna, y debemos tomar lo que nos pide como una indicación de Krishna sobre cuál debe ser nuestra acción. Pero hemos de tener cuidado de presentar el Bhagavad Gita tal y como es, sin interpretaciones ni motivaciones personales. Hay gente que presenta interpretaciones del Bhagavad Gita, pero nosotros debemos presentar las palabras tal y como las dice Sri Krishna. Aquel que actúa para complacer a Krishna puede parecer que actúa como cualquier otra persona en el mundo material, pero no es así. Puede que Arjuna haya luchado exactamente igual que cualquier militar corriente, pero como luchó consciente de Krishna, estaba libre del enredo de sus actividades. De forma que su acción, aunque aparentemente material, no lo era en absoluto. Cualquier acción autorizada por Krishna, sin tener en cuenta lo que ello pueda hacer, carece de reacción. Puede que luchar no sea algo muy bueno, pero a veces, como en el caso de la batalla de Kurukshetra, es una necesidad absoluta. Por otro lado, podemos llevar a cabo acciones que quizás sean altruistas o humanitarias para la opinión general y, sin embargo, estar encadenados a la actividad material. De manera que no es la acción en sí misma lo que importa, sino la conciencia con que se lleva a cabo. Karmanohi ati bodhavyam cha vikarmanaha. Akarmanas cha bodhavyam, gahana karmano gati. Traducción. Las intrincaciones de la acción son muy difíciles de comprender. Por lo tanto, se debe saber correctamente lo que es la acción, lo que es la acción prohibida, y lo que es la inacción. Bhagavad Gita. Verso 17, capítulo 4. El sendero del karma es muy complejo. Por tanto, debemos entender la diferencia entre karma, akarma y vikarma. Con solo ocuparnos en el proceso de conciencia de Krishna, todo se aclara. De lo contrario, tendremos que distinguir entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para no enredarnos. En el curso normal de la vida, si quebrantamos inconscientemente una ley, tenemos que sufrir las consecuencias. Análogamente, las leyes de la naturaleza son muy estrictas y rigurosas, y para ellas no hay excusas. Es ley de la naturaleza que el fuego queme, e incluso si lo toca un niño, éste se quemará, a pesar de su ignorancia e inocencia. Así pues, hemos de elegir con gran cuidado el curso de nuestra acción para evitar que las rigurosas leyes de la naturaleza reaccionen y nos encadenen al sufrimiento. Por eso es necesario entender cuál es la acción que hay que llevar a cabo y cuál la que hay que evitar. La palabra karma se refiere a los deberes prescritos. La palabra vikarma se refiere a las actividades que son contrarias a los deberes prescritos. Y la palabra akarma se refiere a las actividades que no tienen ninguna reacción. Al ejecutar actividades akármicas, puede parecer que hay alguna reacción, pero en realidad no la hay. Cuando actuamos siguiendo las directrices de Krishna, eso es lo que ocurre realmente. No hay reacciones. Si por nuestra propia decisión matamos a alguien, el gobierno nos aplicará la pena capital. En ese caso, nuestras acciones se llamarán vikarma, porque están en contra de las acciones prescritas. Sin embargo, si el gobierno nos llama a filas y entramos en combate y matamos a alguien, nosotros no sufrimos las reacciones, y esto se llama akarma. En el primer caso, actuamos según nuestro propio capricho, y en el segundo, actuamos siguiendo las directrices del gobierno. Análogamente, cuando actuamos siguiendo las directrices de Krishna, las acciones que llevamos a cabo se llaman akarma, porque esa clase de actividad carece de reacción. Karmani akarmaya pashed, akarmani cha karmaya. Sabudhiman manusheshu, sayukta kritsna karma krit. Traducción. Aquel que ve inacción en la acción, y acción en la inacción, es inteligente entre los hombres, y está en el nivel trascendental aunque se ocupe en todo tipo de actividades. Bhagavad Gita. Verso 18, capítulo 4.
aquel que puede ver realmente que a pesar de las actividades no hay reacciones kármicas, que entiende la naturaleza de él, akarma, ve las cosas realmente tal y como son. La palabra, akarmani, se refiere a aquel que trata de evitar las reacciones del karma. Al acoplar las propias actividades al proceso de conciencia de Krishna, aunque se lleven a cabo toda clase de actividades, se estará libre. En el campo de batalla de Kurukshetra, Arjuna estaba luchando, y los que estaban del lado de Duryodhana también estaban luchando. Tenemos que entender por qué Arjuna está libre de reacciones mientras que Duryodhana no lo está. Desde el punto de vista externo, podemos ver que ambos bandos estaban luchando, pero tenemos que entender que Arjuna no está encadenado a reacción alguna, porque lucha siguiendo la orden de Krishna. De manera que cuando veamos que alguien actúa con conciencia de Krishna, debemos entender que su acción no implica ninguna reacción. Aquel que puede ver esa acción y entenderla, debe considerársele muy inteligente, Sadbuddhiman. La técnica no consiste tanto en considerar qué acción realiza la persona como en entender por qué la realiza. En realidad Arjuna estaba ocupado en una actividad muy poco agradable en el campo de batalla, pero, puesto que lo hacía con conciencia de Krishna, no sufrió ninguna reacción. Puede que estemos haciendo algo que pueda considerarse una acción muy buena, pero si no lo hacemos con conciencia de Krishna, tendremos que sufrir las reacciones. Desde el punto de vista material, la decisión inicial de Arjuna de no luchar era buena, pero desde el punto de vista espiritual no lo era. Cuando llevamos a cabo acciones piadosas, obtenemos ciertos resultados. Puede que nazcamos en una familia muy buena, en una familia brahmana o adinerada, puede que nos volvamos muy ricos o muy eruditos, o quizá muy hermosos. Por otro lado, si llevamos a cabo acciones impías, quizás tengamos que nacer en una familia de clase baja o, en una familia animal, o ser analfabetos o tontos, o muy feos. Aunque nos ocupemos en realizar acciones muy piadosas y tengamos un buen nacimiento, estaremos sometidos a las rigurosas leyes de la acción y la reacción. Nuestro objetivo principal debe ser escapar a las leyes de este mundo material. Si no entendemos esto, nos veremos atraídos hacia las familias aristocráticas, la riqueza, hacia una buena educación o un cuerpo hermoso. Tenemos que llegar a entender que, a pesar de tener todas esas ventajas para la vida material, no estamos libres del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Para advertirnos de esto, Sri Krishna previene en el Bhagavad Gita. Abrahma Bhuvanal Lokaha, Punaravartinorjuna. Mahamupetya tu kaunteya, Punaryanmana vidyate. Traducción. Oh hijo de Kunti. Desde el planeta más elevado del mundo material, hasta el más bajo, todos son lugares de miseria donde ocurren el nacimiento y la muerte repetidos, pero aquel que alcanza mi morada nunca vuelve a nacer. Bhagavad Gita. Verso 16, capítulo 8. Hasta en Brahmaloka, el planeta más elevado del universo material, está presente también la repetición de nacimientos y muertes. Para liberarnos de esto, tenemos que ir al planeta de Krishna. Puede que sea muy agradable ser un hombre rico o hermoso, pero, ¿por cuánto tiempo lo seremos? Esa no es nuestra vida permanente, nuestra vida eterna. Quizás seamos eruditos, ricos y hermosos durante 50, 60 o, a lo sumo, 100 años, pero la verdadera vida, la vida en el ámbito espiritual, no dura solo 50 o 100 años, ni 1000 años, ni siquiera 1.000.000 de años. Nosotros somos eternos, y tenemos que alcanzar nuestra vida eterna. Todo nuestro problema está, en que no la hemos alcanzado. Ese problema solo puede resolverse cuando seamos conscientes de Krishna. Si abandonamos este cuerpo material siendo conscientes de Krishna, ya no tendremos que volver nunca más al mundo material. La cuestión es evitar totalmente esta existencia material. No se trata de mejorar nuestra condición en el mundo material.
en una prisión, puede ser que alguien quiera mejorar su condición llegando a ser prisionero de primera clase, y puede que el gobierno le conceda la categoría A, pero nadie que esté en su sano juicio se dará por satisfecho con simplemente ser un prisionero de clase A. Él tiene que desear salir totalmente de la prisión. En el mundo material, algunos de nosotros somos prisioneros de clase A, otros de clase B, o de clase C, pero en todo caso, todos somos prisioneros. El verdadero conocimiento no consiste solamente en obtener una licenciatura o un doctorado, sino en entender esos problemas básicos de la existencia. Yasya sarve sama arambaja, kama sankalpavarjitaja. Yana Agnidagha Karmanam, Tamahu Panditam Buddhaja. Traducción. Se comprende que alguien tiene pleno conocimiento, cuando cada uno de sus actos está desprovisto del deseo por la gratificación de los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuya acción fruitiva es quemada por el fuego del conocimiento perfecto. Bhagavad Gita. Verso 19, capítulo 4. La palabra Panditan significa erudito, y Buddha significa muy versado. En el capítulo 10 encontramos también la palabra Buddha en el verso Buddha Bhava Samamvitaha. Bhagavad Gita. Verso 8, capítulo 10. Según el Bhagavad Gita, una persona que simplemente haya recibido mucha educación en la universidad quizás no sea erudita. El Bhagavad Gita dice que erudito es aquel que puede verlo todo en el mismo nivel. Vidya Vinaya Sampane, Brahmane Gavijastini. Shuni Chaiva Swapakecha, Pandita Samadarshinaha. Traducción. El sabio humilde, en virtud del conocimiento verdadero, ve con visión de igualdad a un brahmana apacible y erudito, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros, paria. Bhagavad Gita. Verso 18, capítulo 5. En la India, de acuerdo con la civilización védica, se considera al brahmana erudito como el hombre más elevado de la sociedad. El pandita que es dócil y erudito, ve a ese brahman en el mismo nivel que a un perro o a un paria que come perros. En otras palabras, para él no hay diferencia entre el más elevado y el más bajo. ¿Quiere esto decir que ser un brahmana erudito no es mejor que ser un perro? No, no es eso. Pero el pandita los ve iguales porque no ve la piel, sino el espíritu. Aquel que ha aprendido el arte de ver la misma alma espiritual en el interior de cada ser viviente, se le considera un pandita, porque, en realidad, cada ser viviente es una chispa espiritual, parte integral del espíritu total completo. La chispa espiritual es la misma en todos, pero está cubierta con vestidos diferentes. Puede que un hombre respetable venga con un vestido andrajoso, pero no por eso se le va a faltar al respeto. En el Bhagavad Gita, estos cuerpos materiales se han comparado a vestidos que lleva el alma espiritual. Vasam sijirnani yata vijaya, navani grinati naroparani. Tata sharirani vijaya yirnani, anjani samyati navani dehi. Traducción. Tal como una persona se pone nuevas vestiduras desechando las viejas, en forma similar, el alma acepta nuevos cuerpos materiales, abandonando los viejos e inútiles. Bhagavad Gita. Verso 22, capítulo 2. Cuando quiera que veamos a cualquier entidad viviente, debemos pensar: aquí está un alma espiritual. Todo el que pueda entender esa visión espiritual de la vida es un pandita. Chanakya Pandit indica con las siguientes palabras el estándar para la educación, o las cualidades necesarias de un pandita. El hombre erudito considera a todas las mujeres, a excepción de su esposa, como sus madres. Considera todas las posesiones materiales como basura en la calle. Y considera los sufrimientos de los demás como los consideraría si fueran los suyos propios. Buda enseñó que no debemos hacer daño a los animales ni de hecho ni de palabra.
Esto es lo que califica a un pandita, y ese debería ser el estándar de vida. Por tanto, hay que entender que se debe considerar educada a una persona por su visión de la vida y sus actividades consecuentes con esa visión, no por sus títulos académicos. Así es como se entiende la palabra pandita según el Bhagavad Gita. Análogamente, la palabra Buddha se refiere de manera específica a quien está muy versado en el estudio de las escrituras. Los resultados de esa asimilación y conocimiento de las escrituras se describen así en el Bhagavad Gita. Aham sarvasya prabhavo, mata sarvam pravartate. Iti mato avayante maam, buddha bhava samanvitaha. Traducción. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente, se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Bhagavad Gita. Verso 8, capítulo 10. La persona muy versada, o Buddha, es aquella que ha entendido que Krishna es el origen de todas las emanaciones. Cualquier cosa que veamos, no es más que una emanación de Krishna. Durante millones y millones de años, ha estado emanando luz del sol, y, sin embargo, el sol sigue igual. Análogamente, todas las energías materiales y espirituales vienen de Krishna. El resultado de saber eso es volverse devoto de Krishna. De manera que aquel que sabe que debe actuar consciente de Krishna, que ya no desea disfrutar más de este mundo material, es verdaderamente erudito. Todos trabajan en el mundo material a causa del intenso deseo de disfrutar, kama, pero el hombre sabio está libre de los dictados de ese deseo, kama sankalpa vardhitayaha. ¿Cómo es posible eso? Jnana Agni-Dagdha Karmana. El fuego del conocimiento quema todas las reacciones de las actividades pecaminosas. Es el más potente de los purificadores. Nuestra vida tiene sentido y finalidad únicamente en la medida en que nos esforcemos por alcanzar ese conocimiento trascendental de la conciencia de Krishna. Raya Vidya, que es el rey de todo conocimiento. Así habla Prabhupada. El autor Su Divina Gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ha escrito más de 60 volúmenes, de traducciones autorizadas, comentarios y varios estudios, sobre los clásicos filosóficos y religiosos de la India. Altamente respetados en círculos académicos por su autoridad, popularidad y claridad, se utilizan como libros de texto en numerosas universidades de todo el mundo. Todas las glorias a Srila Prabhupada. El auténtico Guru Hare Krishna. Haribol.